¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a enseñar cómo podemos crear una tabla en Excel el cual tenga una función de autocompletado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos, en este caso aquí tenemos el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, o puede ser cualquier base de datos, por ejemplo, de pacientes con sus datos antropométricos o cualquier otro. Nosotros queremos encontrar el alimento con una función de autocompletado, ya que son varios alimentos que tenemos dentro de esta base de datos. Así como también, una vez que seleccionemos el alimento, queremos encontrar cuál es su categoría, la cantidad y su unidad de una manera automática. Por ejemplo, si nos vamos a la hoja 3 y aquí ponemos manzana, automáticamente nos está identificando aquel alimento que presenta una mayor coincidencia, que en este caso es la manzana. Aquí nos viene cuál es su categoría, que en este caso son frutas, cantidad y unidad según un equivalente de este alimento. Si ponemos pescado blanco ahumado, aquí nos aparece la categoría alimentos de origen animal muy bajo aporte de grasa, la cantidad 32 gramos, el cual es un equivalente de dicho alimento, y de igual manera nosotros podemos desplegar esta lista y seleccionar manualmente cualquier alimento que queramos consultar cuál es su categoría, su unidad y la cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos queso, aquí nos viene cuál es la categoría, la cantidad y unidad del alimento que estemos seleccionando, y así para cada alimento encontrado dentro de esta base de datos. Si te interesa saber cómo se realiza este documento, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces aquí tenemos esta base de datos, el cual en este caso vamos a trabajar para realizar este ejercicio, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, el cual en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes simplemente dando clic puedan trabajar con este documento. En el que brevemente aquí tenemos en la primera columna los diferentes alimentos que consta esta base de datos, la categoría, cantidad, unidad, así como también la composición nutricional por cada equivalente de este alimento. De igual manera, ustedes pueden utilizar cualquier base de datos, ya sea un registro de pacientes o cualquier otra base de datos, pero en este caso, para realizar este ejercicio, vamos a utilizar esta base de datos. Una vez que tengamos esta tabla, posteriormente lo que vamos a hacer es abrir una hoja nueva, seleccionando el signo de más que tenemos en la parte inferior. Yo ya lo tengo aquí, la hoja donde vamos a trabajar, para poner las etiquetas, así como también la lista desplegable de los diferentes alimentos que consta esta base de datos. Pero antes lo que tenemos que realizar es que si nos vamos a la parte superior, tenemos que tener habilitada esta pestaña de programador, o también puede venir como desarrollador. En caso de que no lo tengan, simplemente lo que vamos a hacer es irnos a archivo, nos vamos a la parte final, opciones, les va a aparecer esta ventana, y ahora nos vamos a esta opción que dice personalizar la cinta de opciones. Vamos a dar clic, nos vamos a la parte derecha, y aquí tenemos una casilla que hace referencia al programador, o también puede venir como desarrollador. Entonces simplemente lo que tenemos que realizar es dar un clic de tal manera que aparezca palomeada, y seleccionamos aceptar. Entonces ya les debería aparecer esta pestaña habilitada. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que este documento tiene que estar guardado en un formato habilitado para macros. Para eso nos vamos a archivo, nos vamos a guardar como, ponemos un nombre cualquiera, que en este caso le puse autocompletado, y en esta lista tenemos que seleccionar esta segunda opción que dice libro de Excel habilitado para macros, y seleccionamos guardar. A mí me aparece este mensaje ya que lo tengo guardado, entonces pongo aceptar y listo. Posteriormente lo que vamos a hacer es poner las etiquetas de los datos que vamos a ocupar. En este caso pues es un ejercicio de autocompletado, entonces aquí voy a poner el alimento el cual nosotros queremos buscar, y como ejemplo también el alimento que nosotros seleccionemos queremos que nos aparezca cuál es su categoría. Entonces aquí ponemos categoría. De igual manera ustedes pueden poner otro dato, por ejemplo si estamos trabajando con una base de datos de pacientes, podemos poner en lugar de alimento, ponemos paciente, y aquí ponemos el peso en kilogramos, la talla, el índice de masa corporal o cualquier otro dato. Y automáticamente el paciente que nosotros seleccionemos pues son los datos que queremos que se nos muestre. Entonces en este ejercicio solamente queremos que se nos muestre el alimento, y del alimento que nosotros seleccionemos queremos que se nos muestre cuál es su categoría. Que si nos vamos a la base de datos, el alimento corresponde a la primera columna y la categoría corresponde a esta segunda columna. Entonces lo que vamos a hacer es situarnos dentro de esta celda que corresponde al alimento, que en este caso es la celda C3. Nos vamos a ir a la parte superior y ahora nos vamos a la pestaña de datos, sección herramienta de datos, y aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Vamos a dar clic, nos va a aparecer esta ventana. Nos situamos dentro de la pestaña de configuración, seleccionamos esta lista y aquí viene la opción de lista. Vamos a dar clic y nos situamos dentro de esta celda que corresponde a origen. Posteriormente nosotros tenemos que seleccionar el rango de celdas el cual nosotros queremos que se despliegue estas opciones. Entonces nos vamos a la hoja 1 donde se encuentra el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, nos situamos dentro de esta primera celda que corresponde al primer alimento, y posteriormente tenemos que seleccionar las teclas Shift,
control y tecla hacia abajo, que si nos damos a la parte, a este teclado, las teclas que tenemos que seleccionar son estas tres. Primeramente esta flecha que se encuentra hacia arriba, que es la tecla Shift, Control, y esta tecla hacia abajo las presionamos en conjunto. Y lo que va a hacer esto es que se va a seleccionar todo este rango de celdas que corresponde a la primera columna de alimento, que va desde la celda C3 a la C2355. Vamos a copiar esto con Control C, ya que posteriormente lo vamos a ocupar. Seleccionamos aceptar y automáticamente aquí nos aparece una flecha hacia abajo que si la desplegamos se muestran todos los alimentos encontrados dentro de esa base de datos que corresponde a la primera columna. Por ejemplo, ponemos este alimento, ponemos aguayón y así para cada alimento pues viene, si la seleccionamos se muestra dentro de esta celda. Alargamos un poco esta columna y posteriormente queremos tener una función de autocompletado. Por ejemplo, si nosotros escribimos aquí manzana, automáticamente queremos que se nos muestre manzana, que es el elemento que presenta una mayor coincidencia. Y para eso vamos a hacer uso de la pestaña de programador, que si nos vamos a la parte superior, aquí tenemos programador, vamos a dar clic y nos situamos dentro de la sección controles, nos vamos a insertar y nos situamos dentro de la sección controles ActiveX y nos damos esta segunda opción que dice cuadro combinados, control ActiveX, aquí dice insertar un control de cuadro combinado, vamos a dar clic y vamos a dibujar el rectángulo, el cual va a ser esa lista desplegable. Entonces vamos a abarcar toda esta celda, soltamos, nos vamos de nuevo a la parte superior, pero ahora nos vamos a propiedades, vamos a dar clic, nos situamos ahora dentro de esta etiqueta que dice Linking Cell, es decir, aquí tenemos que poner la celda en la cual se muestra la lista desplegable, que si nos vamos al documento es la celda C3, que es donde hemos puesto la lista desplegable. Entonces aquí simplemente ponemos C3 y donde dice List Field Range tenemos que pegar el rango de celdas que corresponde a los alimentos dentro de la base de datos, que en este caso es el SMITE, que va desde la celda C3 a la C2355. Y esta hoja 1 hace referencia al nombre de la hoja donde se sitúa esa base de datos. Una vez que pongamos esas dos celdas, nos vamos a la parte superior, cerramos. Nuevamente nos vamos a programador, sección controles y tenemos que dar clic nuevamente al modo diseño de tal manera que se deseleccione. Entonces vamos a dar clic y como vemos automáticamente ya se deselecciona este rectángulo que se muestra los alimentos encontrados dentro del SMITE. Ahora si nosotros ponemos nuevamente man, automáticamente aquí nos aparece el alimento que presenta una mayor coincidencia, que en este caso es mandarina, pero también viene pues cortado aquí la palabra. Por ejemplo, aquí pues no se alcanza a notar completamente la palabra y para eso simplemente nos vamos nuevamente a la parte superior, sección controles de la pestaña de programador, modo diseño. Lo que vamos a hacer es alargar un poco hacia arriba, también podemos alargar hacia la derecha de tal manera que se vea todo el alimento que nosotros vayamos a seleccionar. Nuevamente nos vamos a la parte superior, volvemos a seleccionar modo diseño, entonces aquí ponemos manzana y automáticamente se nos muestra el alimento que presenta una mayor coincidencia. De igual manera nosotros podemos desplegar esta lista y aquí se encuentran los alimentos que presentan esa coincidencia. Por ejemplo, aquí vemos manzana, manzana al vapor, manzana amarilla, manzana cocida, entre otros alimentos. Ahora si ponemos pescado, automáticamente aquí se nos muestra el alimento que presenta una mayor coincidencia, que en este caso es pescado blanco ahumado. También podemos desplegar la lista. Y aquí se encuentran otros alimentos que se encuentra la palabra pescado. Pescado en trozo, pescado entero, pescado fileteado y así para cada uno de los alimentos. Ahora, el alimento que nosotros seleccionemos, queremos que también se nos muestre la categoría. Y para eso vamos a hacer uso de la función buscar v. Nos situamos dentro de esta celda, iniciamos con el signo igual. Vamos a llamar a la función buscar v. Abrimos paréntesis. Y dentro de los argumentos aquí nos está pidiendo qué valor estamos buscando. Entonces el valor que vamos a buscar va a ser el alimento que corresponde a la celda C3. Donde se encuentra la lista desplegable, ponemos coma y posteriormente nos está pidiendo dónde lo vamos a buscar. Entonces nos vamos a la hoja 1, la parte superior, y lo que vamos a hacer es seleccionar estas dos columnas. Posteriormente volvemos a seleccionar las teclas Shift, Control, tecla hacia abajo, tal como vemos en esta imagen. Shift, Control, tecla hacia abajo, de tal manera que se seleccionen todo este rango de celdas encontrados dentro de estas dos columnas. Nos vamos a la parte superior, ponemos coma, nos está pidiendo el indicador de columnas. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Queremos que se muestre la categoría que corresponde a la columna 2 del rango seleccionado. Por ejemplo, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces ponemos aquí 2, ponemos coma y ponemos falso porque queremos una coincidencia exacta y cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter.
Entonces automáticamente aquí nos aparece cuál es la categoría. Entonces si nosotros eliminamos esto, ponemos lechuga, automáticamente nos está encontrando que ese alimento corresponde dentro de la categoría de verduras. Ponemos carne de alce cocida, alimento de origen animal, muy bajo aporte de grasa. Ponemos otro alimento, por ejemplo, carne de jaiba, corresponde a la misma categoría. Y si ponemos plátano, automáticamente nos aparece que corresponde dentro de la categoría de frutas. Entonces nosotros podemos abarcar más etiquetas. Por ejemplo, además de categoría, también queremos poner, si nos vamos a la hoja 1, nos vamos a la parte superior, la cantidad que corresponde a un equivalente de ese alimento. Entonces ponemos cantidad, unidad. Aquí vamos a poner cantidad, unidad. Vamos a situarnos dentro de esta función de buscar V, y lo que podemos hacer, en lugar de escribir esa función de buscar V en cada una de estas celdas, lo que vamos a hacer es situarnos en la parte inferior derecha y vamos a arrastrar hacia la última fila que corresponde a unidad. Pero antes tenemos que anclar la celda C3 que corresponde al valor que estamos buscando, en este caso el alimento. Entonces con F4, si nos vamos acá al teclado, F4, la tecla que vemos acá en la parte superior, F4, o de igual manera podemos poner manualmente el signo de pesos antes de la letra y antes del número, particularmente antes del número. Nos vamos a este rango de celdas que es la matriz de la tabla de la función buscar V, que va desde la celda C3 a la D 2355, y vamos a poner F4, F4, seleccionamos Enter, nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo. Aquí tenemos que hacer un pequeño cambio, ya que ahora ya estamos agregando otra columna. Entonces, en lugar de poner desde la matriz que va desde la celda C3 a la D 2355, aquí tenemos que poner a la celda F, que si nos vamos a la base de datos, la E y la F corresponde a cantidad, unidad respectivamente. Entonces tenemos que poner hasta la celda F, y el número de columna, en lugar de 2, para el caso de cantidad, la columna 3, ponemos el número 3 y automáticamente aquí nos aparece la cantidad. Si nos vamos a la hoja 1, esta es la columna 1, 2, 3, aquí se encuentra la cantidad, y para unidad sería la columna 4. Entonces nos vamos a hoja 3, nos vamos a esta otra función de buscar V dentro de la etiqueta de unidad. Aquí se encuentra la celda C3, hoja 1, y aquí hacemos el mismo cambio. En lugar de D ponemos F, y en lugar de 2 vamos a poner 4, que corresponde a la columna 4, seleccionamos Enter y automáticamente nos aparece la unidad. Entonces si ponemos, por ejemplo, vamos a poner salchicha de pavo, nos aparece aquí la categoría, que es alimento de origen animal, moderado aporte de grasa, la cantidad y la pieza por cada equivalente de dicho alimento, y así para cada alimento que tenemos dentro de esta base de datos. Entonces de esta manera ya tenemos listo esta tabla que nos va a permitir encontrar los alimentos de una manera muy sencilla dentro de una base de datos con una función de dato completado, usando Excel, así como también algunos datos que tenemos dentro de ese alimento o el paciente o cualquier otra base de datos que estemos utilizando. Si te gustó este video, apóyame con un like. Cualquier duda o comentario, háganlo saber aquí abajo.